¿Qué recomiendo para contratar a un buen contador? Bueno, en primer lugar, tienes que estar claro de cuáles son las funciones que vas a necesitar encargarle a esa contador. Llevar la contabilidad, organizar la documentación contable, preparar las declaraciones de impuestos mensuales 5 días antes de que se venzan, preparar estados financieros, asistencia administrativa, calcular la nómina, hay una lista de todas las tareas que actualmente alguien les está haciendo externamente o que ustedes mismos, los dueños, las están haciendo, las tienen encima. Entonces, un pedazo de esa tarea que usted hace, ojalá el 80% que estás haciendo, se la das al contador y te quedas con el 20%, que es la supervisión, la revisión, el pago. Entonces, de 4 horas reduces a media hora. Genial, espectacular. Eso es lo primero, la definición de los componentes, del perfil del puesto, cuál es la razón del ser del puesto, cuáles son los resultados que se esperan de ese puesto, cuáles son las competencias, las capacidades que debe tener esa persona, las tareas que va a hacer en la primera semana, en la segunda, en la tercera semana. Si tienes una persona de talento humano en la empresa, pues esa persona te puede ayudar mucho. Si no la tienes, pues puedes preguntarle a otro empresario o puedes buscar un consultor que te redacte el perfil o que incluso que te ayude. Hay empresas, hay profesionales del área de talento humano externas que te podrían ayudar a redactar el perfil del contador y a contratar al contador por tu cuenta. Si puedes hacerlo, genial. Normalmente eso cuesta el equivalente a un salario del mes. Y si no quieres gastar en esto, pues vas a tener que sentarte a hacer una redacción o buscar un consultor que te ayude a redactar esto y empezar a sacar la publicación en redes sociales, que es el tercer paso. El primer paso es la definición de los roles, ¿no? La definición de los roles, de la función, el perfil del puesto. El segundo paso es elegir quién va a contratar a la persona. Si es el mismo empresario o la secretaria te va a ayudar con la publicación y hacer una preselección de los candidatos para que vos hagas las entrevistas después, o una empresa externa. Y la tercera es publicar la oferta en los diarios locales, en las páginas especializadas, en las redes sociales. Usamos muchas veces las plataformas de redes sociales que ahora tienen esta posibilidad de incluso hasta dar las citas, donde la gente sube, llena el formulario y ahí sube los currículums. Tercero. Lo cuarto es que los candidatos que llegan deben cuadrar dentro del perfil, la edad, el sexo, que no se puede publicar, pero tienes derecho a decidir a quién vas a contratar, los años de experiencia, el bagaje de conocimientos que tienes, si es graduado de contaduría pública, si es un CPA. Eso lo tienes que definir de acuerdo con el tamaño de tu empresa y es el primer paso del que te he hablado antes. Una vez que tienes el perfil, los candidatos tienen que hacer un checklist, tienen que hacer una verificación de que las personas que van a llegar reúnen las características más importantes. Hay características primarias y hay características secundarias. Por ejemplo, una ideal es que la gente viva en la zona en donde está la empresa, pero tal vez no es requisito indispensable porque la persona podría estar dispuesta a venirte o a viajar 1 hora al día. Los años de experiencia sí son muy importantes porque en función de los años de experiencia está el salario que le vas a pagar. Recomiendo no pagar, no publicar la oferta salarial, a veces si se puede ni siquiera el rango de salarios, sino pedir la pretensión salarial. Eso te permite tener un conocimiento del mercado de cuánto están pidiendo los contadores en tu ciudad. Si publicas el anuncio, no te van a llegar montones, si ofreces muy poco, y si ofreces mucho, puede ser que te salgas del mercado. Entonces, mejor publicar que te envíen la pretensión salarial dentro de la oferta, dentro de una cartita de presentación, y que te digan que si el 80% de los contadores te dijeron que cobran $1,000, es porque ese es el salario mercado para ese tipo de nivel de experiencia que tiene la persona. Una vez que tienes los candidatos elegidos, haces una terna, o sea, eliges de todos los candidatos. Eso es como un embudo. Te llegan 100 currículos, de esos 100 currículum haces 50 entrevistas telefónicas para rápido en 5 o 10 minutos decidir quiénes son los que hacen clic con los requisitos que hemos establecido. De ahí haces unas 25 o menos entrevistas presenciales a través de Zoom o a través de la empresa. Y luego de ahí va a quedar una terna, o sea, 3 candidatos que cumplen todas las condiciones a los que les vas a hacer una tercera entrevista. Pero antes de esa entrevista vas a
consultar referencias de trabajos anteriores. Tienes que asegurarte de que esa persona tiene los atestados académicos y de experiencia, pero también tienes que saber qué opinan las empresas donde ellos trabajaron antes. Y para eso tienes que llamar no a compañeritos ni a familiares, que normalmente van a hablar muy bien de la persona, sino que tienes que hablar con el jefe directo, con el gerente de la empresa. Habla con el jefe directo, con el que lo administraba, con el que lo dirigía todos los días. Y si la empresa es muy grande, pues con la gente de talento humano. Así que las referencias a veces no sé por qué se obvian. Si es tan obvio que no deben obviarse, ¿verdad? Perdona la redundancia. Es increíble cómo a veces hasta las mismas personas de talento humano subestiman el valor de una referencia y no le preguntan a nadie. O a veces ni siquiera documentan la referencia. ¿Dónde está la referencia? No, yo llamé y me dijeron eso. Sí, pero ¿con quién hablaste? Bueno, no me acuerdo. No, hay que llenar una referencia. Y de ahí pues eliges a la persona, hablas con ella, es una de las habilidades que como dueños de empresa tenemos que desarrollar, que esas entrevistas sean más que un cuestionario, sino es cómo percibir, y en esto los empresarios normalmente son muy hábiles porque son expertos en negociación y se hacen expertos a base de la práctica cotidiana, negociando con proveedores y con clientes. Entonces normalmente el empresario, primero, la persona tiene que ser química. Aunque hay gente que sabe vender muy bien, ¿verdad? Hay que evitar dejarse nublar por un tipo brillante o una tipa brillante que me opaque y que, wow, esta es la persona que yo quiero, ¿no? Irse más allá del carisma que muestra la persona, bueno, hacer química con esa persona. Si te gustaría que esa persona esté dentro de la empresa, si el perfil te gusta para tu empresa, para lo que estás buscando, el carácter, la personalidad, la forma en que se desenvuelve, si te representa, porque un contador, a pesar de que normalmente no tiene acceso a proveedores y a clientes directamente, es una persona que va a tratar con los bancos, que va a tratar con el gobierno, que va a poner la cara antes que vos ante una situación que haya que resolverla. Es una persona que te tiene que representar. Y luego entrar a la perspicacia, profundizar en el conocimiento de esa persona por medio de irle preguntando dónde trabajó, cuál era la relación con sus jefes, por qué se retiró de la empresa, y mirar siempre mucho el lenguaje corporal y también la forma en que la persona responde para medir la confianza que sientes de esa persona. Una vez que tienes a esos 3 candidatos valorados, mi recomendación es que antes de elegir, le des a un experto, a un consultor financiero, eso lo hago yo para mis clientes de consultoría, pero ahí en la comunidad puedes tener alguna otra persona, un contador general de una empresa muy grande, por ejemplo, amigo o empleado de un colega tuyo, y le pides ese servicio, le pagas un monto para que él le haga un examen a esos contadores y determine si tiene los conocimientos técnicos, porque el 95% de los empresarios no son contadores ni financieros. ¿Y qué dicha? Porque si no serían buenos contadores y buenos financieros y no buenos empresarios. Normalmente el buen empresario no tiene que ser un experto en el área contable o financiera, pero sí tiene que tener gente muy buena en esa área y tiene que tener los conocimientos básicos para supervisar a esas personas que contrata para que se encarguen de la parte financiera contable. En este caso, el candidato te pudo haber generado un gran carisma y estás casi que ya elegiste de los 3. A mí me ha pasado que me han pasado currículum ternas a las que son tan buenos los candidatos, los 3 candidatos, que yo quisiera elegirlos a los 3. Eso es lo ideal de una terna, que te cueste decidir cuál de los 3. Bueno, puede ser que estás muy tentada a contratar a uno o a una de las 3 personas. Ahí en este caso, le das, esto es un requisito indispensable para contratar expertos en cualquier área, no solamente en la parte contable y financiera, sino en la parte técnica, operativa, de fabricación. Un tornero, yo no sabía si un tornero es bueno o es malo, si tiene o no tiene los conocimientos, me podría caer súper bien y es súper agradable, pero no podría saber, no podría medirlo si técnicamente tiene la experiencia y los conocimientos. Igual, entonces, ¿qué hacemos? Le damos esto a un experto para que le corra un examen, puede ser virtual o en su oficina, a estos 3 candidatos, ya con eso estar totalmente tranquilos
de que la persona también tiene los conocimientos especializados en el área que le permitan ser un buen contador de la empresa. Inmediatamente, pues la persona se incorpora, es contratada, tiene que haber un debido proceso, por supuesto, del que no puedo hablar hoy, para que la persona se incorpore, sea presentada y, sobre todo, tener un protocolo de inducción de la persona que implica hay una supervisión semanal durante las primeras 4 semanas, después en el segundo mes y luego en el tercer mes a través de un colega, de un compañero que está dirigiendo a ese nuevo candidato, en este caso al contador. Si hay un consultor, pues muy bien, porque el consultor va a estar supervisando a esa persona. De hecho, es parte de mi trabajo el supervisar cuando contratamos contadores de planta para medianas empresas o financieros para empresas mucho más grandes, que es donde ya necesitamos un gerente financiero que tiene 3 departamentos a cargo. Bueno, ya con eso te has garantizado de que tienes una persona confiable. Empiezas a establecer métricas y resultados concretos. Desde la primera semana tienes que empezar a percibir que esta persona te genera la confianza y que realmente tiene las cualidades, las características que percibiste en la entrevista y que la persona que lo supervisó o que lo evaluó tiene.